Amado Padre, te alabamos, te exaltamos y te damos muchísimas gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor, por tu misericordia y por tenernos nuevamente un martes más en este espacio del Club de Estudio. Queremos implorarte la presencia de tu Espíritu Santo para que pueda ser un espacio de mucha bendición, que tú puedas, Padre Eterno, dirigir a Adriana, que ella pueda ser un instrumento tuyo en esta noche y que podamos, Padre Eterno, como amigos, compartir de tu palabra, crecer en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por permitirnos este momento y que queremos pedir tu santa bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy hay un programa muy participativo. Entonces, échale ojo. Hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 8, pero entonces vamos a tratar los primeros 4 versículos. Esto fue un poco complicado porque uno como que no quiere seguir y seguir derecho hasta el final del capítulo 8, pero no. Vamos a intentar con los primeros 4 versículos, pero hoy pues no va a ser tanto expositivo, sino que voy a tratar de hacerlo entre todos juntos pequeñín. Entonces, voy a compartirles pantalla de lo siguiente. Esto es un momento, un momento. Listo. Entonces, voy a compartir aquí la Biblia que tengo aquí proyectada en la Reina Valera de 1960 y está el capítulo 8. Aquí están los primeros 4 versículos y este ejercicio lo voy a hacer para que todos, si tienen computador, pues lo vayan haciendo ahí en su computador. Pero pues lo podemos ir haciendo aquí todos juntos pequeñito. Entonces abrimos un Word, muy normal, un Word, y pegamos estos versículos. Y la idea es que nosotros veamos, o sea, ustedes me ayuden aquí a mirar cuáles son las palabras que se repiten en estos 4 versículos y las vamos a resaltar de un mismo color. Entonces, por ejemplo, en Cristo Jesús está aquí una vez, 2 veces, ¿cierto? ¿Estás subrayando? Sí, estoy subrayando, ¿no se ve? No. Pues yo no veo, no sé si los demás. No, o sea que está subrayando con colorcitos ahí en la Biblia. Mm, No, vemos todo gris, o sea, pero se... resaltado, de un solo Ay, color. Se ve la sombrita, pues, de que resaltaste y todo. Pero estás resaltando en donde, en Word. ¿sí? Ah, no, es que lo Ah, estás bueno, compartiendo es que Word. estás es compartiéndonos lo del internet. Entonces tienes ahora que dejar de compartir este y compartir ahora el Ah, Word. qué interesante. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, y la tecnología. Ahora sí, bueno, entonces aquí uno copia y copia en Word y pues uno va resaltando. Entonces la idea es que ustedes me ayuden a mirar qué otras palabras se repiten. Voy a leer estos 4 versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. A ver, entonces, ¿qué dice Eliseo? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué dice Joab? Mm, Pues ley Varias. está varias veces. A ver, vamos por ley. Espíritu. Bueno, sí. Aquí está En el 2 está ley, porque la ley. la ley. Ahí en el 3 la ley. En el 4 la ley. Listo, ¿cuál dice Eli? Espíritu está varias veces también. Espíritu. Al final. Uy, Carne. sí, carne también, sí. Carne. A ver, carne. Entonces ahora vamos con Hola, carne. Sei. Bienvenido. Welcome. Gracias, gracias. Estamos buscando palabras que se repitan en estos 4 versículos. Ahí, Monis, en el 3 dice, por cuanto era débil por la carne. Carne está varias veces. No, Ujú, está bien carnal. Llegó el carnal. sí. A ver, ahí hay más. ¿Cuál otra se repite? Conforme también está repetida. Dice conforme a la carne, conforme al espíritu. Ajá, y arriba en el 8 conforme, Muy bien, muy bien. pecado también. Pecado, 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 Mira en el 2 ajá, 2 ahí pecado. pecado. A ver, ¿ahí hay una otra que se repita? Mm, Hay otra, pero no es creo que muy relevante. Tal vez el versículo 2 y el 3 comienzan con ¿por qué? ¿Por No, qué? no sé si sea. Uy, Puede ser, porque hay varias palabras que aunque parecen insignificantes para nosotros, pero los términos que luego usaba Pablo los usaba para remarcar o para justificar una idea que ya perdón. que se puede decir Sí, que sí. sí. A ver, Yo ¿qué creo que otra? también andan. Ya se acabaron los colores. Andamos, andan. Se dan cuenta que está usando palabras que ya hemos analizado en otros estudios. Sí. Ujú. Mm. Ah, pero el por qué te quedó igual al andan. Sí, es que ya esos No hay otros más. colores Monis, ya no. pínchale ahí, dale ahí clic. Y ahí donde Ujú. dice, no, ya no. No, no hay más. Pensé que te daba opción de barra de colores. No. Pero bueno, el caso es que me encanta que hayan participado en este ejercicio porque a veces cuando uno hace este ejercicio y está escudriñando como la palabra de Dios, uno como que enfoca y dice, bueno, ¿qué me está tratando de decir estos 4 versículos? Que con solamente resaltar lo que se repite, porque a veces cuando la Biblia nos repite y nos insiste es por algo, ¿no? Y nosotros venimos de un capítulo 7 en la que venimos todos desesperanzados, frustrados, mejor dicho, tristes, porque mejor dicho, solamente hay pecado y frustración y hacemos lo que no queremos, ¿verdad? Pero entonces aquí la esperanza, dicen que el capítulo 8, ¿no? Como veíamos la vez pasada, es el capítulo de la victoria, de la esperanza. Entonces yo quiero que ustedes, uno de ustedes, va a opinar, pero pues va a ser a la suerte. Entonces va a la suerte opinar con respecto a estos 4 versículos que cree, eh, va a responder unas preguntas que yo le voy a hacer. ¿Listo? Pero entonces tengo un jueguito para determinar quién. Entonces, Joa va a ser, no, Joa va a representar al número, a los números impares del 1 al 10. Eliseo va a representar a los números pares del 1 al 10. Y Sein va a representar a todos los números de 11, 12, 13 y 14.
¿Listo? Ok. ¿Por qué? Porque ya viene aquí esto. ¿Cómo hago para...? Un momento. A ver, ¿listos? ¿Listos? ¿Preparados? Sí, Sí, 8. Le tocó a a Eliseo. Eliseo. Bueno, ¿preparado, Eli? póngame ahí el versículo. Bueno. Ya va, que hoy hay demasiada tecnología en mi cerebro, pero espero que todos los que están aquí conectados y nos sigan en este programa. Primera pregunta, con respecto a estos versículos, pueden meditar en ellos. Dice, ¿qué valor práctico tiene en tu vida la enseñanza de Pablo sobre el cambio en nuestra relación con la ley? ¿Qué valor? Sí, ¿qué valor práctico? O sea, ¿cómo puedes aplicar en tu vida la enseñanza de Pablo sobre el cambio en nuestra relación con la ley? Entonces, lo primero que hay que responder, porque esta pregunta son preguntas de interiorización. Pero entonces, ¿qué nos está aconsejando Pablo que cambiemos según estos 4 versículos? Que cambiemos qué o qué. ¿Cuál es la perspectiva que hay en estos 4 versículos? A ver, ¿cómo le ayudan a Eliseo? ¿Qué contraste hay en estos 4 versículos? La, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu. Esos son como los dos contrastes que se ven dentro de los 4 versículos. Y bueno, no solamente dentro de estos 4, creo que más adelante también habla y al final del versículo, del capítulo 7, también habla de, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces el capítulo 8 empieza ya hablando ahora del espíritu. Entonces creo que para mí esa es la aplicación, andar como, o sea, cómo andar, nos haríamos la pregunta, ¿cómo andar conforme al espíritu y no conforme a la carne, ¿no? Que es lo que viene hablando el capítulo 7. Listo. Entonces, si vamos a tener un contraste en andar en la carne y andar en el espíritu, ¿cómo vas a aplicar eso tú en tu vida personal? ¿Cómo lo llevas a la vida práctica? Tú, Eliseo, ¿Cómo lo llevo a la vida práctica? Creo que la única manera de agradar al espíritu y la única manera en la cual nosotros podemos andar conforme al espíritu es cambiando como nuestros deseos, ¿sí? Porque muchas veces nuestros deseos están conforme a la carne, ¿sí? Entonces, como dejar de tener mis planes o mis metas o mis objetivos propios en las manos de Dios, al dejarlos allá, puede ser que esos planes se conviertan en totalmente unos planes diferentes a lo que el Espíritu quiere en mí. Porque pues por mí yo quisiera muchas cosas, pero tal vez no sea la voluntad del Espíritu. Entonces creo que de esa manera yo en mis decisiones debo tener siempre como ese dilema en saber si lo que yo estoy decidiendo, ¿sí? Está conforme a lo que yo quiero o conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces siempre hacerme esa pregunta, ¿será que esto es porque yo lo quiero o porque Dios lo quiere? Entonces creo que al pensar en eso, posiblemente lleguemos a la respuesta de qué es lo que quiere el Espíritu y no lo que yo quiero. gracias, Eli. Joa, puedes Sí, decirnos qué tal. gracias. Bueno, pensando quizá como en una forma muy práctica, ¿no? Creo que nosotros al diario estamos expuestos a diferentes decisiones, estamos expuestos también a hacer diferentes cosas. Y en esas pequeñas decisiones creo que es donde nosotros podemos estar constantemente evaluando, bueno, yo estoy como muy carnal o muy espiritual, ¿no?
es tan claro como, por ejemplo, en estos instantes, ¿no? Tenemos la opción posiblemente de estar nosotros acá estudiando este libro, ¿no? Sacando este tiempo hermoso, como también podemos pues decir, ay, pues no, yo no me conecto, qué flojera, mejor me quedo acá acostado, ¿no? O voy a hacer otra cosa. Entonces, son en cosas tan simples que nosotros podemos, hay como un dicho, bueno, no sé qué, dice algo así como que cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. Entonces, en la parte de nuestra vida es también como algo muy así, ¿no? En las cosas muy simples, que a veces nosotros consideramos que eso no tiene incidencia en nuestra vida, realmente sí, porque de lo pequeño tú vas construyendo y eso es lo que forma, pues quizá ya más hábitos en ti, más deseos o te llevan hacia un lugar o hacia otro, o sea, son en los pequeños detalles lo que nosotros podemos ver. Y pues es allí, quizá también en esas pequeñas oraciones que en cierto momento nosotros podemos elevar de forma pues muy tranquila a Dios cuando nosotros nos sentimos como esta indecisión de repente o en este momento como que si yo veo como que, uy, sí, a mí como que me llama la atención más lo carnal, más que lo espiritual, ¿no? Porque pues es como decir, Señor, ¿y por qué? Y de pronto entrar uno mismo a hacer como un análisis con el Señor y decir, ¿qué es lo que yo estoy como que haciendo crecer en mí que me lleva a eso, ya sea o a lo carnal o a lo espiritual? Naturalmente que pues lo espiritual, esto es lo que está hablando aquí Pablo, y él nos da pues como nos muestra, ¿no? Nos empieza aquí a hacer ese comparativo y diciéndonos pues la ley del espíritu vence y puede. Entonces, eso es como el análisis así pequeñito pues, que yo empezaba a hacer de estos versículos. Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea que podamos llevar a la práctica. Bueno, vamos entonces con nuestra ruleta. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahí se ve. Sí, Ah, listo, bueno, rueda la ruleta. me hiciste acordar de unas clases que yo estuve dando a un niño, Ah, le hice una ruleta así y yo era bien 9. divertida, ¿no? Esa le toca yo a la profesora. A ver, voy a volver a poner Sí, el soy versículo. la impar. Espérame un segundo. Ah, listo, entonces la pregunta es esta. Un momento, por favor. La pregunta es, uy, no, pero es que con respecto a la frase que está allí, en Cristo Jesús, ¿cómo podemos ver qué significa en Cristo Jesús? ¿Qué significa ese artículo que dice en? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué toca en Cristo Jesús y no fuera de Cristo Jesús? Pues porque la misma palabra del Señor pues está centrada en Cristo, ¿no? Y creo que ese es si no recuerdo mal, ese es un artículo también, el en, o es bueno, O que sea, nos ¿qué indica, crees que quería decir Pablo cuando decía en Cristo Jesús? Porque dice, para los que están en Cristo Jesús, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué crees que era lo que Pablo quería decir? sí, pues realmente que está, o sea, como queriendo decir que uno está imbuido en el Señor, no es que esté al ladito, no es que, pues como que, bueno, sí, a raticos lo sigo, no, eso es o sea, es que está inmerso, o sea, está dentro, porque eso implica el en, ¿no? Está allí concentrado y no hay como otros desvíos, sino que ese es el foco directo. Eh, Cuando nosotros pues decimos yo estoy en, es porque
bueno, vuelvo y lo digo, la inmersión, que yo estoy, no hay nada más, digamos, para mí, ¿no? Sino que eso es como lo que está allí rodeándome, ¿no? Porque pues eso implicaría, ¿no? Para mí, que dice que está en, o sea, no es vacilante, sino es como algo muy, muy certero, que es una como confirmación, que es como que no hay dudas, sino que precisamente está allí el enfoque y por ello es que es, Pablo pues dice eso, ¿no? De que estamos allí, ese es el punto focal, estoy ahí, ese es mi objetivo o estoy dirigida por ese aspecto. Bueno, ¿qué dice el público? ¿Qué opinan? ¿Quieren ayudar o todos de acuerdo? Yo, yo me imagino que quiere indicar algo que está dentro de un lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos yo estoy en México. No sé, ustedes no se pueden imaginar que estoy en Guatemala o que estoy en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que estoy dentro. O cuando estamos por llegar a un lugar y vamos tarde y qué decimos, estoy por acá en tal calle o por tal plaza, etcétera. Estoy en esa plaza. Entonces, podríamos decir de que si estamos en Cristo, podríamos decir que estamos dentro de Cristo, o sea, no estamos ni a las orillitas, ni estamos ni a 1 metro, ni a 5 metros, estamos dentro de Cristo. Algo, a veces la palabra de Dios es como que algo paradójico, ¿no? Porque siempre solemos decir de que debemos permitir que llenarnos de Cristo, que vaciarnos del yo y llenarnos de Cristo. Pero paradójicamente, al hacer eso, nosotros estamos en Cristo. O sea, Cristo no está en nosotros, sino nosotros estamos en Cristo. Entonces, al estar en Cristo, nadie nos puede condenar, nadie nos puede tratar como un amo malvado, sino que ahora Cristo es nuestro amo, nuestro Señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos con la ruleta. Hay un nuevo integrante que no sé quién es, pero hay un nuevo jugador. Vamos a decir que ese nuevo jugador, que ustedes sí pueden ver el Antonio, nombre, pero yo Nuestro no. amigo de México, Antonio. les digo y sí, Ah, Ah, bienvenido, bienvenido. mona, no sé quién. ya nos fallaste, madrina. Voy entonces a girar la ruleta y vamos a darle Eso entonces es porque a, está en la foto con tapabocas, ¿cierto, mona? Es por eso. voy a darle los números pares del 1 al 10. Bueno, y ya busqué. En es una preposición, es que yo ahí tenía la duda. La pregunta entonces es para Seín. Ajá. Entonces, bueno, a ver, preparado, Seín. Listo, ahí le muestro el versículo. Ahora, esta pregunta tiene que ver, ¿tú qué opinas de esto que dice acá? Enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Interesante. Justo hace rato tuve un boom conectando con todo lo que estudiamos en las lecciones pasadas. Voy a tratar de acomodar mis ideas. Como sabemos, haciendo un ultra resumen, veamos que nuestra carne humana, eh, el pecado se enseñoraba, se mofaba de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al pecar, nosotros al estar bajo su tutela, el pecado pues nos condenaba, ¿no? A muerte. Pero entonces aquí viene la justificación por la fe. Y aquí entra San Juan 3:16, donde el Señor envió a su Hijo, ¿no?
pero no mandó como pensaban las leyendas o la mitología mundana de otras culturas, ¿no? Que decían que si un Dios bajaba, era a través de su propia naturaleza, ¿no? Si bajaba como Dios, seguía siendo Dios y la misma naturaleza. Pero aquí vemos que el Señor, siendo Dios, se, se hizo, se hizo humano, ¿no? O sea, rebajarse hasta lo más, por decir, vil, por así decirlo, porque somos la cadena más baja de toda la creación, por así decirlo, hasta que el Señor nos redime. Y entonces ahora a través de Él, dice que Él, a través de Él, de su testimonio, Él pudo condenar al pecado. O sea, Jesús era un hombre y al mismo tiempo era Dios, pero el hecho de que Él fuera hombre, Él nos dio el testimonio de que sí se puede vencer el pecado, cosa que nosotros no podíamos hacer. Entonces el pecado ya no se podía mofar de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús había vencido al pecado, cosa que nosotros nunca íbamos a poder lograr con el pecado. Entonces aquel amo malvado que se enseñoreaba sobre nosotros, ahora Cristo lo derrota. Y entonces Jesús es quien condena al pecado, que solamente ese pecado pues, tenía el dominio de la carne, pero gracias a Cristo ya eso quedó atrás. Bueno, le voy a dar muchas gracias y muchas gracias. Voy a darle paso a Joa, que está levantando la mano. Gracias, Mona. Bueno, me gusta un comentario que estaba leyendo, ¿no? Y pues Dios envía a su Hijo, así como dice allí, en semejanza de carne de pecado, pues porque Jesús no tenía pecado. Entonces, pues cuando él lo envía, por eso dice, pues es en semejanza. Y acá, o sea, la causa para que Dios envíe es porque, pues, digámoslo así, Jesús necesitaba conocer un poco más, ¿no? Como eh, que era estar como en la misma posición que de nosotros, ¿no? De la raza humana, para que nosotros, pues, bueno, nosotros no, sino para que no hubiese quizá luego un pensamiento erróneo o algún comentario como, pues es que Jesús era Dios y por eso pues logró vencer el pecado, ¿no? Que es esa situación. Entonces, dice aquí que Jesús no estaba en el pecado de la carne, pero él se identificaba con la carne en su totalidad. O sea, no hay ninguna duda que verdaderamente Jesús, cuando vino, él vino como humano, él no vino como Dios. Entonces, creo allí que por eso está esa mención de Pablo, como por si las dudas, ¿no? De, que en algún momento, pues es decir, realmente que Jesús, pues, él estuvo acá como nosotros somos, o sea, no tenía ningún tipo de privilegio, de poder extra. Bueno, aquí hay algo que nosotros debemos profundizar y eso es lo que me gustaba aquí de hacer este ejercicio como con el Word, porque más o menos así, ya le voy la mano, la palabra así, más o menos así nosotros podemos estudiar diariamente en nuestra vida devocional, con nuestra matutina, con nuestro libro del Espíritu de Profecía, con la Biblia, bueno, no sé, con el material que tengamos para que nosotros podamos como desmenuzar, podamos hacernos preguntas, ¿cierto? Estas preguntas que yo les hice a ustedes son preguntas que yo me hice, que, o sea, por eso estaban como tan mal hechas, mentiras, ¿no? O sea, que yo me dice, ¿y qué significará eso? ¿Qué significará que se repita tantas veces? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Ley, ¿sí? ¿Qué significará conforme? ¿Qué significará espíritu? Porque además, por ejemplo, yo me preguntaba, no decía, aquí dice espíritu y aquí espíritu, pero aquí dice espíritu de vida. ¿Tiene que ver espíritu de vida algo con el aliento de vida, con el hálito de vida?
Esas son preguntas que, por ejemplo, yo me hacía. Y ahorita sí le voy a dar el paso a Celine. Sí, ahorita estaba analizando otra vez y aquí, si lo desglosamos como mencionabas, ¿por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué? Pero ahí dice que fue el pecado. Pero ¿por qué inició toda esa historia de maldad, de terror, de muerte, ese reinado que contradecía el gobierno de Dios? Pues fue el pecado. Y fue a través del pecado que, como dice Pablo en Romanos 6, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Si la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces ahí empieza a describir el resultado del pecado. Y esa fue la razón, ¿no? Pero podríamos decir que también la misma razón fue impulsada por el amor que le tiene al hombre. Me encanta que hables de eso porque eso, por ejemplo, es lo que yo creo que significa esta palabra, que es única. Hijo, porque es que aquí dijo, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, como que su hijo, si es el hijo de Dios, pues es divino, ¿sí o no? Pero dice en semejanza de carne de pecado. ¿Y quién era la carne, la semejanza de carne de pecado? Lo que tú dices, Adán. ¿Y uno dónde puede ver a Adán en estos 4 versículos? Yo pienso que aquí en muerte, porque Adán pecó y trajo consigo a la muerte. Y mire que aquí dice la ley del pecado y de la muerte, o sea, prácticamente la ley del pecado es la misma ley de la muerte. Y esa es la semejanza de carne de pecado a la que Dios mandó a su Hijo, a causa del pecado, ¿sí? Pero condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Haciendo que viniera Jesús perfecto. Entonces yo me ponía a pensar, uy, o sea, de verdad si uno se pone a pensar en el plan de salvación cuando lee todos los versículos, qué diferente se lee la Biblia, ¿no? Bueno, pero aquí llegó una nueva integrante también y vamos a jugar a la ruleta para que hayan más preguntas en estos minutos que quedan. A nuestra amiga Audi, ahí veo que llegó Audi. Onis, Creo que Eh, Antonio quería participar. sí, que Antonio sí, bueno, levantó la entonces mano. Antonio primero. No, ya vi que Adriana no me quiere aquí. Primero no sabe quién soy. No, ¿qué tal? Me da gusto estar con ustedes. Sí, yo lo que ahorita estaba analizando en el versículo que hace rato leyó Seín, es que como bien dice ahí, que Cristo envió a su Hijo. Pero ahorita bien decía Adriana, y es algo que cuando lo lees en el espíritu de profecía, hasta se te hace la piel chinita, de que realmente Cristo, o sea, dejó la parte divina, digamos, dejó sus privilegios y vino y se convirtió en un hombre. Se convirtió en un hombre como Adán, porque tenemos que acordarnos que lo que alegaba Satanás es que decía, ¿sabes qué? Una vida perfecta no se puede llevar, es imposible para los hombres. Entonces dice que se hizo semejante a la carne de pecado que éramos nosotros, sin embargo, él tenía que nacer como si fuera un Adán, o sea, por eso se dice segundo Adán, porque Adán había nacido sin pecado. Si digamos que si él nacía como nosotros, pues ya, o sea, en automático, pues no iba a proceder nada. Entonces, él nació sin pecado para llevar una vida sin pecado y demostrar que era posible vencer al pecado. Pero también ahí ahorita lo que menciona Adriana, digo, cuando yo lo leo en el espíritu de profecía, o sea, hasta se me hace la piel chinita porque dice que Dios, el Hijo, pudo perder todo, o sea, porque realmente Él sacrificó todo. Si fallaba en algo, en lo más mínimo, no había marcha atrás. Entonces, realmente lo que arriesgó por nosotros fue todo. Y pues nosotros, ahora sí que tenemos ese privilegio, ese regalo de que gracias a que vino y se convirtió en uno más de nosotros y venció al pecado, pues ahora sí es como podemos obtener la vida eterna. Pero
esa parte cuando dice que pudo perder todo, de estar allá en los cielos, el rey de reyes, y arriesgó todo por nosotros, es cuando se me hace así como que, digamos, el corazón se me estremece cuando leo eso. Muchas gracias, muchas gracias. Y hay algo interesante ahí, porque cuando dice enviando a su hijo en semejanza, sí, que fue lo que dijo ahorita Antonio, aunque Jesús baja sin pecado, se hace como si tuviera pecado, ¿sí? Entonces finalmente se convierte como si fuera en el Adán después del pecado, ¿sí? Porque es uno como nosotros, ¿sí? Es como nosotros, ¿sí? Tal cual, que tiene la posibilidad de caer, la posibilidad, y no solamente de caer, es que sobre sí, aunque no haya caído, tenía todo el pecado de toda la humanidad, o sea, era peor que uno de nosotros, ¿sí? Pero no porque lo era, porque simplemente porque él, cayó sobre él la ley del pecado, ¿sí? Porque es la semejanza, ¿sí? Eh, y pues la palabra semejante ahí en el griego, ¿sí? Pues de hecho es homoína, dice acá, forma abstracta parecido, ¿sí? Parecido a, pero obviamente pues Jesús nunca pecó, pero pues esa es como la esperanza que nosotros tenemos, como decía Sein, que aunque se hace como nosotros, la diferencia es que Él no peca y vence el pecado, dándonos ejemplo que aún con nuestras debilidades, como Él las tuvo porque fue semejante a nosotros, podemos vencer el pecado. Y eso es lo que dice allí. Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, realmente este versículo es muy esperanzador para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a darle. Los impares es Antonio, los pares es Audrey y Sein sigue allá jugando al 11, 12, 13 y 14. Espere, ¿cómo así que los impares qué? Bueno, Buenas aquí noches. ya va a ver los pares. Si cae par, le toca una pregunta. ¿Preparados? Uy, pero no, dudoso. Yo vi 13. Ah, Pues no, espere, igual no. 13, 14 le toca a Sein. 13, mire, sí, 13, 14 y 11. Ese es Sein. Sí, pregunta para Sein. Mire, y la suerte le dio en el segundo tiro también. Eres el elegido de la ruleta, sí. The chosen one. Bueno, voy a volver a la pregunta. Digo, al versículo. Sein, ¿qué papel juega el espíritu en toda esta confrontación? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver él en toda esta confrontación de la ley del pecado y la ley de la vida? En el versículo 4. No, entre estos 4 versículos. Recuerde que esas preguntas eran cosas que Adriana León se preguntaba, por eso no están tan redactadas, pues, como si la hubiera hecho George Knight, no. Pero, o sea, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo acá? ¿Por qué me lo repiten? ¿Qué tiene que ver eso de la ley del Espíritu de vida? ¿Por qué es importante que yo tenga el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no puedo hacer qué contra el pecado y la muerte. Ya me habías puesto un aprieto, pero ya capté. Si recuerdan, habíamos leído en Romanos 7, déjenme buscar aquí en Google. Romanos 7 había hecho una distinción acerca de que nosotros éramos carnales y Carnales y no tú eres espirituales. espiritual, ¿no? Ujú. Entonces, aunque nosotros simbólicamente morimos a la carne, pero seguimos siendo carne, ¿no? Cuando nos bautizamos. ¿Y qué dijo Cristo de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Perdón. Ciertamente yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar en espíritu. Entonces, aunque allá nos hayamos bautizado, pero si no tenemos esa conversión, que es lo esencial de la vida cristiana, entonces sin el espíritu nunca vamos a lograr llegar a ese plano. O sea, nos vamos a quedar estancados en la carne.
Y sabemos que el mejor aliado del pecado es la carne, ¿no? Pero para que nosotros podamos, o salir de esa relación tóxica del pecado como amo y el hombre como esclavo, es dejando de ser carnales y llenarnos del espíritu, ser espirituales. Y sabemos de que incluso Cristo habló mucho de esto con Nicodemo, ¿no? Que decía, si les hablo en cosas espirituales no van a entender, perdón, si les hablo con cosas terrenales no entienden, ¿cuánto será con las espirituales, no? Hasta ese punto llegaban que nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de comprender las verdades divinas nos eran complicadas. Entonces que gracias al Espíritu Santo es que Él actúa, Él trabaja. Y como sabemos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos instruye, nos anima, nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Y Él es el que te transforma. Nosotros, aunque querramos dejar de ser rateros, dejar de ser adúlteros, dejar de ser X o Y pecado, no lo vamos a lograr por nuestra cuenta, sino es a través del Espíritu Santo que nos va a reformar, nos va a transformar. Entonces, por eso es imprescindible, o sea, no hay manera de que nosotros podamos excluir al trabajo, al Espíritu Santo de esa magnífica obra que incluso es un misterio para el ser humano. Y ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me encanta, sí me gusta. Ahora vamos entonces a jugar a la siguiente ruleta. No sé si Joana alguien tenía haya por un ahí. comentario, perdón. Ah, bueno, Sí, perdón, sí, solo que me gustó un comentario en referencia del ese espíritu de vida, Mona, ¿no? Entonces, lo llaman así, ¿no? O el espíritu que da la vida, porque ejerce un poder vivificante. Y eso pues lo podremos revisar en el versículo 11 de este capítulo 8. Menciona también algo bien importante. La ley del espíritu de vida es el poder vivificante del Espíritu Santo que rige como una ley en la vida. Y las palabras de vida expresan el efecto causado, como en el caso de la justificación de vida, o como el pan de vida, pues que lo menciona Juan. Y entonces el Espíritu trae vida y libertad en contraste también con la ley del pecado, que solo produce muerte y condenación. Entonces, pues es allí como que ese espíritu de vida lo menciona allí, pues igual, porque pues es justificación de vida y me gustó esa primera parte que es un poder vivificante, ¿no? Que da vida. Por ello la importancia del Espíritu Santo o el Espíritu de vida. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Voy entonces aquí. Ay, Perdón, bueno, Mónica. aquí hay más. Sí, es que, pues igual yo no he estudiado los versículos, pero cuando estaba leyéndolos ahorita, hablando de la obra que permite que el Espíritu vaya en nosotros, me acordé del texto que dijo Jesús, que nos enviaría un consolador, el Espíritu Santo. Dice a Juan 14:26, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y me pareció, no sé, lindo e importante, porque pues aquí estamos nosotros, venimos de hablar de que somos libres en Jesús, que, bueno, el versículo 7, el capítulo 7 termina finalizando que quién es el que nos ayuda a permanecer libres de la muerte, del cuerpo de muerte y de muchas cosas. Y pues definitivamente es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a tener esa permanencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que era el que nos recordaría todas las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos esas luchas espirituales, esas luchas mentales, pero esas luchas reales entre pecar o no pecar, entre caer o no caer, pues ahí es donde obra, me parece a mí, una parte muy importante del Espíritu Santo, recordándonos que no que somos
Él no nos hace de barra para que caigamos. Él nos hace barra para que nosotros seamos victoriosos, porque Él nos recuerda que Jesús venció y que aunque nació con esa posibilidad de pecar, tomó la decisión de no caer. Y eso nos da a nosotros valor, considero yo, porque pues ese es el ejemplo que nosotros constantemente podemos mirar. Normalmente estamos buscando maestros, la humanidad está buscando un gurú, está buscando a quién seguir para hacer las cosas bien. Pues nosotros ya lo sabemos que tenemos el mejor maestro, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es como si nos llevara a ese momento de gloria de Jesús y nos dice, mire, Él estuvo en la inmunda y venció, usted también está en la mala, pues también puede vencer. Entonces, por eso me parece chévere el papel del Espíritu Santo que nunca había caído en cuenta, que es que nos recuerda. Terminé. Muy bien, me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Quién por ahí tenía la mano levantada? Yo y otra persona, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, vamos con la ruleta. Tu, 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 tu. Esa es la última ruleta y ya saben, Audi, pares, Antonio impares y bueno, ya nomás Sein, vamos a poner al liceo entre 11, 12, 13 y 14. Uy, Audi, le tocó la pregunta. Voy a poner una fácil. Bueno, dice, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en estos versículos? A ver, espere, vuelvo a Romanos en mi Biblia. Yo lo comienzo a ver desde la primera frase, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde ahí empiezo a ver amor. Sí, me gusta mucho cuando me hacen, a veces los predicadores utilizaban como una, no sé, una ilustración en la que hablaban acerca de alguien que estaba en la calle y que veía una persona, era como una especie de un caminante estaba en la calle y había una persona que encontraba a alguien que estaba pasando por una circunstancia difícil y lo ayudaba allí, le mostraba el camino y le decía qué no debía hacer. Sin embargo, luego se lo encontraba en un juicio y pues en el juicio ya no podía mostrarle qué no hacer, en el juicio ya podía aplicar esa justicia, pero antes de eso, él le había mostrado el camino. Entonces, me gusta mucho esa parte de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque es que el Señor ya nos ha mostrado cómo no podemos ser condenados. Él ya nos ha mostrado cuál es el camino que nos da libertad. Y no es como esa imagen equivocada que desafortunadamente muchas personas tienen de un padre que castiga y entonces, como dicen aquí en Colombia, porque te amo, te reprendo, ¿no? Aunque la Biblia también lo dice, pero el Señor antes de reprender siempre nos ha mostrado qué es lo que nos da libertad. Él nos ha dicho cuál es el camino, cuál es por el que debemos andar. Él nos ha dado los medios, Él nos ha dado las herramientas. Él vino y vivió como nosotros. Incluso nos deja el Espíritu Santo para que nos muestre, para que nos recuerde, para que nos ayude. Entonces, yo pues no leo más así profundo los versículos, pero desde ahí veo el amor de Dios, en que nos dejó todas las herramientas, todos los medios para ser libres y adicional a eso, pues nos dejó a Jesús, que al dejarnos a Jesús, pues nos da ese Salvador, nos da ese Redentor y pues nos da también ese abogado. Entonces ahí me parece a mí que veo a Jesús, a Dios amándonos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para concluir, pues aquí sí ya voluntariamente hay una pregunta, ya no es con ruleta, no es dedocracia. Me Sein tenía la gustaría mano saber. levantada. Ah, bueno, sí.
que no veo las manos. No te preocupes. Quiero citar nada más Salmos 2:12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Pero luego, después de este llamado de atención, termina diciendo, bienaventurados todos los que confían en Él. Sabemos de que cuando venga Cristo va a haber dos bandos, ¿no? Y va a ser la misma gloria para todos, reflejada, la gloria del Hijo reflejada en su segunda venida. Pero en un bando va a ver a Cristo y va a huir. ¿Por qué? Porque son sus adversarios, se rebelaron contra Él, no quisieron nada con Él. Y van a decir, caigan los montes sobre nosotros para que se oculte la ira de aquel, del Hijo. Pero está otro bando que dice que va a estar contemplando a Cristo y mirando su gloria y alegres porque ya viene el esposo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, podremos estar en ese bando, poder recibir a Jesús con alegría y no huir de su presencia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y eso es maravilloso, poder decir, bienaventurados los que confían en Él, y no lo que dice antes, dice, no, para que honren al Hijo, no por temor, para que no se enoje y mueran en su resplandor de su gloria. ¿Cierto? Creo que alguien dijo, desconozco quién lo dijo, pero dijo que si pudiéramos quitar toda la Biblia y dejar un versículo, ese sería San Juan 3:16. Y es lo que quiere decir aquí en Romanos 8:3. Dios envió a su Hijo, pero lo envió por amor al hombre. Y no hay mayor ejemplo y manifestación de amor que lo des todo. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Vi un video sobre las primicias. Puede que no esté relacionado, pero cuando una ofrenda de primicias, ¿qué significa? Que tú das el primer fruto, pero cuando tú lo das, no es porque ya tienes la abundancia, sino porque das el primer fruto sin tener la abundancia, o sea, lo das por fe al Señor, sabiendo de que Dios va a proveer el resto. Y lo mismo fue lo que hizo Abraham. Abraham no tenía más hijos. Si hubiera tenido 100 hijos, hubiera dicho, bueno, no pasa nada, no pasa nada, doy uno y tengo los 99. Pero Abraham no. Abraham lo dio todo. Y sabemos que Abraham simbolizaba en cierta manera al Señor entregando a su hijo único. El Señor, el Padre, no podía enviar a alguien más, sino solamente al Hijo. Entonces, el Señor lo dio todo por la causa del hombre. Me quedé pensando, sí, muy bien, muy bien, muy bien. No, Sí, sí, pues, hay otra cosa ahí porque es bien interesante y atado a lo que decía Sein. Creo que el versículo 1 del capítulo 8, ¿sí? Ahí está como la fórmula realmente, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el hecho de estar en Cristo, ¿sí? Me lleva a vivir según el Espíritu, o sea, automáticamente. Yo no puedo vivir según el Espíritu sin tener a Cristo, ¿sí? Sin haber aceptado a Cristo. Pero si acepto a Cristo, de una vez vivo como el Espíritu, ¿sí? Vivo con la ley del Espíritu que dice ahí, según el Espíritu. Y el versículo que estábamos hablando ahorita del Hijo que se hizo, dice, Él se hizo como sacrificio y condenó al pecado en la carne. O sea, Él condena al pecado en la carne para que nosotros, como dice el versículo 4, para que el requisito de la ley, que era el requisito o la justicia que dice ahí en la otra versión, para que la justicia o el requerimiento de la ley se cumpla en nosotros, o sea, para que como si nosotros no hubiéramos hecho nada, ¿sí? Y como si nosotros andáramos conforme al Espíritu, como termina el versículo 4, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero no porque lo andemos, sino porque Cristo lo hizo y lo va a hacer en nosotros, ¿sí? O sea, no es por nosotros. Por eso ese versículo es una esperanza muy grande, el versículo 4. Nosotros entonces andamos según el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque aceptamos a Cristo. Y al aceptar a Cristo, aceptamos su sacrificio y aceptamos que como Él venció, nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? No es como tampoco exagerar
como Pablo varias veces lo ha mencionado aquí, exagera que como ya Cristo lo hizo, entonces a mí ya no me toca hacer nada, ¿sí? Sino que ya automáticamente, no, sino que Cristo lo hizo, yo lo acepto y como Él se hizo pecado como yo, y así como yo estuvo, yo también puedo hacerlo, así como Él lo hizo, porque ahora tengo un ejemplo y ahora tengo un ayudador y ahora tengo también al Espíritu, o sea, tengo yo creo que una triple ventaja para vencer el pecado. Bueno, yo antes de Seín y Eliseo iba a decir, ¿qué aprendieron de estos 4 versículos? Ya Seín y Eliseo dijeron completamente. Ahora le voy a preguntar a Joa, Antonio y Audi, en una frase pequeña, ¿qué aprendieron de estos 4 versículos? A ver, primero las damas, entonces Joa, luego Audi y luego Antonio. Pues ya había abierto el micrófono, así que bueno, ok, gracias. Dale, amiga, dale, yo ahorita sigo y luego que esté No, hablando. porque me lo quita. Habla, Pero habla. hagan el esfuerzo de resumirlo en una frase. ¿Cuál sería? Que, que el Espíritu Santo me da libertad. Muy bien, bien, que el Espíritu Santo me da libertad. Eso, esa frase podría ser el subtítulo de estos 4 versículos. ¿Qué dice Joan? Bueno, pues realmente que, pues eso puede sonar como una canción, ¿no? Pero creo que podría ser como todo se dio por amor o todo estuvo por amor. Uy, sí, sí. ¿Y Antonio? Yo lo resumiría en una palabra que es dependencia. ¿Y por qué dependencia? Porque nosotros no hicimos nada para ser salvos y ocupamos estar cerca de Cristo para poderlo ser. Entonces, yo lo resumiría en la palabra dependencia, dependencia total de Cristo. Bueno, voy a darle la oportunidad a Seín y Eliseo, que de pronto se antojaron. ¿Qué diría Eliseo? Han dicho tanto que ya no sé qué más decir, pero realmente Una ya frase. lo diría como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diría eso realmente, como con ese versículo. Bien, no, bien, muy Ve, y bien. me hiciste acordar de ese otro versículo que no recuerdo dónde es que está que dice que no tuvo nada que aferrarse. ¿Dónde es que dice? ¿Efesios? Creo Sí, que creo sí, que sí. amiga. No tuvo nada que aferrarse. Muy bien. Y Seín, ¿qué frase le pondrías, qué subtítulo le pondrías a estos 4 versículos? Ah, no, Filipenses 2. Se despojó de Perdón, sí un mismo tomando versículo, la condición. una frase. ¿Tú quieres músico? Una Ah, canción. Una canción. En una frase, sí. el, el regalo más no, es que no sé cómo resumirlo. No hay forma. Sí, es complicado. Pues Pues, eso tú ibas a puedes. decir, ¿no? Como el regalo más precioso, ¿no? Yo te escuché como el regalo más. Es que no se me ocurre algo así breve. Pero podemos resumirlo como la, la, la promesa bienaventurada. Bien, bien. Yo, yo lo llamaría nueva vida. Nueva vida. Y bueno, espero que todos hayamos podido aprender un poquito más de este día, que se hayan sentido contentos de participar y pues de aprender
sobre este capítulo 8. Vienen muchas cosas más lindas en este capítulo 8. Se nota que va a ser un capítulo lleno de libertad, de amor, de salvación, de entrega, mucha doctrina y teología, mejor dicho, columna vertebral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este capítulo también. Y, y distinción, identidad como hijos de Dios. Muchas gracias por participar y bueno, voy a hacer una oración para finalizar. No sé si algún comentario adicional, duda, comentario, pregunta. Bueno, entonces vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por todas las cosas que nos diste, alimento, techo, vestido, trabajo, familia, amor, salud, y por todas las cosas que tú provees y que quizás nosotros no nos damos cuenta que es un milagro. Tan solo nuestro respirar es un milagro. Así que, Señor, nos quedamos en tus manos, bendice este club de estudio, bendice lo que nosotros aprendimos, que no solamente se quede en nuestras mentes, sino que podamos practicarlo, que podamos practicar esa ley del espíritu de vida que tú quieres que nosotros tengamos y que nosotros profesemos hasta su segunda venida. Así que, Señor, nos quedamos en tus manos de amor y de redención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.